Por 13C Radio, a esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Bueno, hemos ido actualizando desde hace rato, día a día, las reuniones de las comisiones relacionadas con esta ley corta de la ISAPRE. Ayer pasaron cosas y para conversar de eso estamos con la diputada Gael Youmans. Diputada, muy buenos días. Buenos días, Quique. La diputada es militante de Convergencia Social y además integra la comisión mixta que revisa el proyecto de ley corta ISAPRE. ¿Qué hubo de nuevo ayer, diputada? Mira, ayer tuvimos el espacio, ¿cierto?, de la comisión mixta, en donde esperábamos, al menos lo digo como parlamentaria oficialista, haber avanzado en la votación de las indicaciones o al menos en la revisión de ellas, pero bueno, nos quedamos solamente en la presentación de las indicaciones por parte del Ejecutivo y también escuchamos a la presidenta del Colegio Médico su postura. Lo que más me llamó la atención tiene que ver con la alerta que levanta del hecho de que no tengamos ley, ¿cierto? Si no hay ley corta, si no sacamos un acuerdo desde esta comisión mixta y no salimos a tiempo, porque en el fondo tenemos el plazo del 12 de mayo, sí hay problemas que se pueden generar respecto a esta crisis sanitaria en el manejo que tienen las ISAPRE respecto a sus afiliados y también de las deudas que hay de por medio, y por lo tanto hay una situación de alerta, de preocupación que debemos nosotros hacernos cargo, y el Congreso en este caso es responsable de asumirlo como tal. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, ayer el senador Macaya planteaba que era el gobierno el responsable de implementar el fallo en los tiempos adecuados. Y claro, uno en términos estrictos podría pensarlo así, pero de la crisis sanitaria, si no tenemos ley corta, tal cual como lo plantea la presidenta del Colegio Médico, la responsabilidad está en el Congreso y en este caso en particular de los parlamentarios de la oposición. ¿Qué pasa, para explicarle a la gente, lo hemos comentado acá, pero siempre es bueno explicarlo una y otra vez? ¿Qué pasa el 12 de mayo? Ya, el 12 de mayo está fijado en el fallo como fecha plazo para que se emita una circular para que las ISAPRE empiecen a pagar la deuda. Esa es la deuda que tienen con los afiliados, deuda que se generó por los fallos continuos que durante una década, más o menos, ¿cierto?, estuvo emitiendo el Poder Judicial, que mandataba a las ISAPRES a no discriminar y aplicar la tabla única de factores como un método para fijar los precios de los planes y no la forma abusadora con la que lo hicieron, que le cobraron de más a sus afiliados. Ya, eso pasa el 12, que es este domingo. Si Exacto. Ustedes no llegan a algún tipo de acuerdo, porque esto se confunde un poco, la propuesta del pago la hace el gobierno. Claro, lo que pasa es que primero se envía esta ley corta con el propósito de establecer el monto de la deuda, que quede claro, ¿cierto?, que no exista ningún tipo de interrogante o no sé, alguna duda al respecto, y luego un plan de pago. Y además la gracia de la ley corta es que se hace cargo de fortalecer el sistema público de FONASA, cosa de si es que alguna ISAPRE cae en insolvencia y sus afiliados quieren ir, ¿cierto?, a formar parte de FONASA, FONASA tenga las condiciones de poder recibir, y para eso se crea una modalidad complementaria de seguro en donde también los afiliados van a poder de alguna manera hacerse cargo de las prestaciones que antes estaban en ISAPRE y ahora van a poder seguir estándolo en FONASA. ¿Qué pasa si ustedes no llegan a acuerdo antes del 12? Si no llegamos a acuerdo, no hay ley corta y por lo tanto no nos hacemos cargo de la integralidad del problema. Por una parte, darle viabilidad a que las ISAPRE puedan seguir subsistiendo, ¿cierto? Lógicamente con una buena administración, porque no nos podemos hacer cargo de quienes no administran bien, pero sí darles condiciones para que subsistan y para que paguen la deuda, y asimismo de fortalecer FONASA. Si eso no llegamos a acuerdo, no hay ley corta y por lo tanto queda en el superintendente tener que
emitir una circular que no va a poder comprender todos estos aspectos porque el superintendente no tiene atribuciones en todas estas materias, es mucho más restringida su atribución en este caso y va a tener que hacerlo, además, nos dijo el superintendente, mes a mes. Ahora hay una serie de mitos respecto de la evolución de esto. Hay gente, yo creo que nos ayudó mucho, hace un tiempo atrás había incluso una página web donde uno metía su root y salía cuánta plata le iban a devolver y eran en algunos casos millones. Vamos despejando, la devolución de excedente no va a ser de una vez, va a ser de una vez. ¿Tenemos claro quiénes son los root que van a recibir esa plata o todavía eso no se tiene claro? Mira, lo que hay en el proyecto de ley al menos, eso depende de lo que salga en el proyecto, pero lo que ingresó el Ejecutivo, la propuesta es de un plan de pago que se puede pagar hasta en 10 años. En el caso de la mayoría de los afiliados. En el caso de los afiliados que tengan más de 65 años, el plazo se acorta a 4 años y en el caso de los mayores o cercanos a 80 años, se acorta a 2 años. Entonces esos son los en términos de plazos y de tiempo. El plan de pago, además, tiene otras fórmulas que están siendo discutidas todavía, que más en el detalle, en donde se da la opción de pagos distintos, por ejemplo, con un bono y también de una forma de pago anticipada que voluntariamente se podrían también acoger los afiliados. Y si aplica esta fórmula más de plan de pago como más ajustada en el tiempo, se reduce también la deuda en el caso de la ISAPRE y tienen esa garantía para ellos, un poco, es como un 20% menos de la deuda. Es como cuando uno tiene un crédito que debe y negocia con el banco, ¿cierto? Poder anticipar el pago y hacerlo de esa manera se reduce un poco la deuda. Es un poco en ese criterio. Ya, porque aquí lo que hay que precisar es que la devolución de excedente es una obligación porque lo determinó un fallo judicial, no una determinación del Ejecutivo, lo determinó la Corte Suprema. No, en ningún caso. Claro, y el monto de la devolución que ha estado en la polémica, eso sí era resorte de la autoridad política. Uh-huh. O sea, claro, igual hay algunos criterios que fija el fallo también, ¿cierto? Y en torno a eso la superintendencia emite o más bien clarifica cuál sería el monto de la deuda y según las informaciones que ha recibido de las ISAPRES también, ¿cierto? Y de FONASA, más o menos ha podido hacer el cálculo y en ese sentido llega a la cifra que nos entregó el viernes pasado, que está en 1 billón, ¿cierto?, de pesos. En eso estamos, de la deuda. Claro. ¿Ustedes de los que creen que las ISAPRES están haciendo aspaviento y que más bien no se van a retirar del mercado o cree que de verdad las ISAPRES se pueden tener problemas de solvencia y quebrar? No sé si todas, no sé si alguna, no sé cuántas tampoco. Se habló el viernes pasado de por lo menos 2 que estaban en problemas, pero tampoco está el reconocimiento de esas ISAPRES que están en problemas o no. No, mira, es que bueno, primero, estamos acá por culpa de las ISAPRES, por cierto, y en esto han tenido ya sea o nada de autocrítica y también nada de colaboración para poder avanzar en una solución. Entonces eso, para serte franca, porque yo no sé si esperan que se les pague la deuda o, por ejemplo, propuestas como la mutualización sean las que se terminen acogiendo en el Congreso. Eso no es viable, eso no va a suceder. Así que, bueno, finalmente, independiente de la posición que puedan tener las ISAPRES, lo que sí es que lo que corresponde en nuestro caso, siendo responsables con los afiliados, no con las ISAPRES, es que nosotros tengamos las condiciones para, en primer lugar, garantizar que las prestaciones no se van a interrumpir y en este caso que las ISAPRES van a poder seguir funcionando, las que lo hagan bien, ¿cierto?, que administren bien, y si lo hacen mal, que el afiliado va a poder, en el fondo, ya sea moverse a otra ISAPRE o moverse a FONASA, al sistema público, y poder cubrir, ya sea mediante esta modalidad complementaria, su prestación. Ya, o sea, esa sería una salida. Mucha gente se ha cambiado a FONASA ya y leí una entrevista al director de FONASA hace como un mes o 3 semanas, Camilo Cid, que decía que FONASA era capaz de absorber a la gente que se cambie de ISAPRES, pero hay otro grupo de expertos que no es menor que dice que eso no es tan así porque los que se han cambiado ahora son la mayoría de gente joven que ocupa menos el sistema, pero
¿Qué va a pasar con, por ejemplo, gente que está en tratamiento crítico en ISAPRES que puedan declararse en insolvencia? ¿Cómo van a pasar a FONASA? ¿Cómo FONASA va a absorber los costos de tratamiento que son caros? Estoy pensando en la quimioterapia, por ejemplo. Claro, bueno, la idea de esta ley corta también viene a hacerse cargo de eso, de fortalecer FONASA. Esta modalidad complementaria es un mecanismo que va a permitir hacerlo. También hay otras discusiones pendientes y que yo creo que es importante también transparentar. Dentro de la ley corta de ISAPRE hay un compromiso del Ministerio de Salud de presentar un proyecto de ley a fines de este año para hacerse cargo del sistema de salud e incorporando un fortalecimiento ya más como tal, no solo de FONASA, sino también de la institucionalidad del sistema público. Y esas discusiones no pueden quedar, ¿cierto?, debajo de la alfombra en un debate como este, porque efectivamente hay utilización, por ejemplo, del sistema privado, de las clínicas privadas, hay deudas que es complejo hacernos cargo solo mediante la ley corta de ISAPRE de todo el debate que tiene que ver con salud, pero aún así hay que dar certeza, hay que dar garantía y creo que en eso el Congreso también tiene una responsabilidad. A mí me preocupó mucho, como te decía, las opiniones de ayer, de tratar de decir, no, mira, acá hay una responsabilidad que casi es exclusiva del gobierno y de no asumir que si no tenemos ley, en este caso, se dificulta aún más el poder resolver la crisis sanitaria que esperamos no tengamos que vivir. Hay no pocos expertos, bueno, de la oposición, la mayoría, que dicen que hay un alma en el gobierno que quiere dejar caer el sistema de la ISAPRES porque nunca ha estado de acuerdo, y eso es público, como tampoco están de acuerdo con la AFP. Y que se han encontrado quizás con que la realidad indica que si cae en la ISAPRES, que puede ser un fin político totalmente legítimo, pero si cae en la ISAPRES, el sistema de salud colapsa porque no es capaz de sobrellevar así un impacto de esta magnitud. Es distinto hacerlo gradual, y se ha hablado de un seguro único, eliminar las preexistencias, pero todo eso gradual y no de sopetón como ahora. No, mira, o sea, primero, el gobierno y la postura del gobierno al presentar esta ley corta es todo lo contrario de no hacerse cargo del problema y dejar que la crisis suceda, ¿cierto? Es más bien presentar una propuesta, una salida, pero que no implique un salvataje. O sea, salvar la deuda de las ISAPRE por parte de los afiliados, que era la propuesta de mutualización, para algunos era la forma, ¿cierto?, de mantener la subsistencia del sistema, y yo creo que eso es inaceptable. Es inaceptable en cualquier lugar del país. Uno le pregunta a una persona si en algún momento alguien le ha salvado la deuda o el Estado le ha pagado la deuda que le debía, ya sea por estudiar o por cualquier otro motivo, y lamentablemente no ha sido así, menos a un rubro que también ha lucrado con el derecho a la salud. Entonces, la propuesta que está sobre la mesa les permite dar viabilidad con una buena administración. Y eso es todo lo contrario, ¿cierto?, a dejarlas que se hundan, pero también es decirle, tienen que cumplir condiciones. ¿Y condiciones por qué? Porque tienen afiliados de por medio y es la salud de los afiliados lo que hay que resguardar. Claro, estamos aquí enfrentados al típico problema económico que se llama el too big to fail, o sea, demasiado grande para caer, que muchas instituciones, claro, que son tan grandes y provocan un daño tan sistémico que por más que uno quiera hacerlas votar, es difícil o sea, es casi imposible. No, o sea, es que hay que ser responsables en esto y creo que la propuesta va en miras de ello y con igual, mira, o sea, les permitimos en su momento con el tema del ICSA adelantar el alza, ¿cierto?, para que tengan mayor flujo. Se les permitió poder también hacerse cargo de la implementación del fallo, de parte del fallo, pero que en el fondo no vaya porque todo el tiempo haya que estar salvándolas. Yo creo que eso es, por eso digo, todos tenemos que poner de nuestra parte, y en este caso las ISAPRES también tienen que poner de lo suyo, si quieren que su negocio, en este caso, sobreviva, y en el caso nuestro, si nosotros queremos que los afiliados estén protegidos, y eso es lo importante. A ver, su percepción, diputada Youmans, ¿van a arribar a un acuerdo o no van a arribar? Estamos a martes, el deadline está ahí, ayer, siempre en la política, las declaraciones
son para arrear agua al molino, y uno dice siempre van a llegar a último acuerdo el sábado quizás en la noche, pero van a llegar. ¿Usted cree eso o cree que está complicado el tema? Mira, yo creo que estamos con el plazo medio encima. Me preocupa un poco que se estire tanto el chicle, ¿cierto?, en esta discusión en esos términos, porque igual hay que pasar por la sala de la Cámara y también por la sala del Senado. Primero pasa por la sala del Senado y ahí tenemos un tema de tiempos que hay que llegar, y después el superintendente tiene que emitir igual una circular. Entonces, aún hay harto trabajo que hacer antes de la fecha, y por lo mismo creo que hoy día, en la mañana, que tenemos sesión de la comisión mixta, va a ser un día clave. Le vamos a solicitar al senador, esto lo digo los diputados oficialistas, aprovecho de plantearlo acá, le vamos a solicitar al senador Macaya que empiece a poner en tabla los puntos de las indicaciones para avanzar en algo, porque claro, o sea, por último, para ir avanzando en las cosas que estamos de acuerdo, habrán otras cosas que requieren más debate, perfecto, nos damos el tiempo para ello, pero avanzar en alguna votación, ¿no? Si no, me parece que es como un juego que se busca para dilatar, y eso sí me preocupa. Me preocupa que con esta intención de despercudirse la responsabilidad, de tratar de dilatar en el tiempo, tratar de hacer ver que el gobierno es el único que va a asumir la responsabilidad en esta materia, y como te insistía, eso no es así. El Congreso, en este caso la oposición y el senador Macaya, quien dirige esta comisión mixta, tiene una responsabilidad de por medio si es que no saca la ley corta. Diputada Youmas, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Vamos a estar atentos. ¿A qué hora es la comisión? Tenemos a las 9:30 empieza. Perfecto. Lo pueden seguir además a través de la página web de la Cámara. Perfecto. Ya, nos vemos entonces. Gracias, que esté muy bien. Chao. Cabezas sin límites y con mucho que aportar. Escuchas a Quique Mujica en Cuatro Cabezas en 13C Radio.